tipología de preguntas y ya nos vamos a ir directamente cómo es que se direccionan las fases de la entrevista, ¿sí? ¿Por qué razón? Por ejemplo, Angie estaba hablando de unos aspectos que se deben tener en consideración antes de empezar la entrevista, ¿sí? ¿Y cuáles son esos aspectos? Vamos a empezar desde el principio. No sé si hay algún otro aporte, si no ya empezamos con la reglamentación disciplinar. Bueno, en primera instancia es necesario tener en consideración el tema del consentimiento informado. Recordemos que en lo que tiene que ver con la parte psicológica es un deber de nosotros como psicólogos y es un derecho que tienen las personas como usuarios. Como deber nosotros como psicólogos es una obligación desde la parte profesional que nosotros informemos a ese usuario de manera clara, de manera oportuna, de manera completa el proceso que se va a seguir en la prestación del servicio en cualquier área de la psicología, ¿sí? ¿Por qué razón? Hay que cerciorarse y hay que asegurarse de que la persona, de que el usuario lo ha entendido. También es un derecho que tiene el usuario a recibir dicha información para poder dar su consentimiento y para que ese ejercicio de intervención psicológica sea de manera libre y sea de manera autónoma. Por esto, el consentimiento informado es el inicio de un encuentro y de alguna manera de ese acercamiento, de esa relación, de esa conversación que va a tener el psicólogo y su usuario. Recordemos que el consentimiento informado está dentro del marco de la ley que nos rige a nosotros como psicólogos en Colombia. La ley que nos rige a nosotros como psicólogos es la ley 1090 de 2006, que establece los deberes del psicólogo con las personas que son objeto de nuestro ejercicio profesional, ¿sí? En consecuencia, las personas, en este caso, quien vamos a entrevistar, que son objeto de nuestro ejercicio profesional, son las personas que tienen hechos de esos derechos y como titulares de esos derechos, pues nosotros debemos cumplirlos y hacerlos cumplir, ¿sí? Por eso el consentimiento informado, más que un requisito, es una práctica que nosotros realizamos en los servicios de psicología y es un proceso de diálogo entre el psicólogo y el usuario y pues estamos sustentando cómo va a ser ese compromiso dentro de las partes y cuál va a ser los procedimientos que vamos a adelantar y si la otra parte nos está dando permiso en relación a lo que vamos a realizar, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que empecemos por el tema del consentimiento informal. Bueno, continuando, digamos, con esas fases de la entrevista. Estamos hablando desde esa primera parte que es el consentimiento informado, desde esa primera parte que tiene que ver con la normatividad y que está establecida, recordemos, en la ley 1090-2006, que bajo la denominación del Código Bioético y Deontológico del Psicólogo en Colombia. Posterior a ello, pues vamos a empezar con esa fase inicial, ¿sí? En esa fase inicial nosotros previamente conocemos el caso, conocemos la situación de la cual vamos a estar haciendo el proceso de entrevista. Por eso yo les decía a ustedes en el foro que ustedes cuentan con el caso y que previamente van a estructurar una entrevista semiestructurada con una tipología de preguntas y a su vez, teniendo en consideración esa información, se establece un objetivo. O sea que lo que nosotros pretendemos hacer en el encuentro de la entrevista. Entonces, para lograrlo, hay que establecer una relación de confianza, ¿sí? En los dos juegos de roles se vio la intención, pero fue muy, digamos, rápida
porque lo que se notó fue como esa prisa de alguna manera de entrar directamente a la conversación frente al tema principal. Entonces recordemos que en esa fase inicial lo primero que se hace es establecer esa relación de confianza y crear un ambiente seguro y acogedor. O sea, eso es importante que lo tengamos presente. ¿Qué tiempo puede demorar, digamos, esa fase inicial? Puede tener una duración entre unos 8 a 10 minutos aproximadamente. Ahí establecemos pues esos objetivos. También podemos establecer cómo la persona puede o esté interesada que la llamemos. Vamos a reducir esa incertidumbre, vamos a sondear y establecer esas expectativas y por eso el consentimiento informado nos sirve muchísimo porque nos va a permitir a su vez explicar qué es lo que vamos a hacer durante la entrevista, cuál es el objetivo y cómo se va a lograr. ¿Sí? Eso es lo inicial. Estamos hablando de 8 a 10 minutos. Posterior a ello, pasamos a la fase intermedia. Miren, estudiantes, yo les deseo a ustedes tengan en cuenta, digamos, en la primera parte unas 3 preguntas, ¿sí? Orientadoras que permitan lo que les estoy comentando. Ahí estoy dando respuesta a tu pregunta, que si uno está, digamos, conduciendo a la persona frente que si tiene determinada situación, realmente no se haría porque estamos apenas empezando a generar ese rapport, estamos generando esa confianza, nos estamos acercando y lógicamente no vamos a entrar directamente al tema. Para este momento aún todavía no lo tenemos claro, seguramente tenemos información del caso, pero no podemos hablar con precisión o con esa seguridad de que tiene la persona determinada situación. Pasamos a la fase intermedia. Ya la fase intermedia es la que tiene mayor duración, en promedio media hora a 45 minutos en la fase más extensa. En esta fase, pues la persona que se entrevista es la persona, el usuario, quien tiene el tiempo para hablar, para aportar información, de acuerdo a las preguntas que se van realizando en el desarrollo de la entrevista y cuál es el objetivo. O sea, si en la primera parte, en la fase inicial, lo que se busca es establecer ese rapport. En esta fase intermedia, lo que se busca o el objetivo que se pretende es obtener información y poder también elaborar, pues ya de la parte profesional, esa hipótesis o posibles situaciones que están generando la situación por la cual se está asistiendo al encuentro. Para lograrlo, se harán las preguntas pertinentes, para tenerlo en cuenta, se harán las preguntas pertinentes en el momento oportuno y por lo cual será muy importante que se mantenga la escucha activa a lo largo de toda la entrevista. Eso lo noté y, o sea, en el segundo juego se notó bastante. En el primero, quizás por la interferencia de comunicación, se alcanzó a perder el hilo conductor. Entonces, son aspectos que hay que tener en consideración frente al tema de las TIC, ¿no? O sea, este tipo de entrevistas también se maneja porque estamos en el marco de la telepsicología. Entonces, son variables que también son necesarias abordar, trabajar y revisar para poder tener, digamos, un encuentro efectivo, ¿sí? Entonces, como les comento, en esta fase intermedia, ahí es donde se harán esas preguntas que son pertinentes en el momento oportuno y no vamos a preguntar lo que no es necesario o lo que no corresponda al tema por el cual se está desarrollando el encuentro. O sea, hay que saber preguntar, hay que mantener también una prudencia frente al ejercicio y por eso se hace énfasis en esa escucha activa a lo largo de toda la entrevista. Ya para finalizar, pues tenemos esta última fase. O sea, en esta fase intermedia podemos tener, se sugirió 4 preguntas, pero se pueden tener las preguntas
que sean necesarias y además que en la habilidad de la entrevista uno puede tener unas preguntas orientadoras, pero a medida que se va obteniendo información en el diálogo, uno puede ir generando otras preguntas que sean relacionadas y que vayan a permitir ampliar la información. ¿Sí? Ya en la fase final, ¿qué es lo más relevante? Aquí puede tener una duración de promedio de unos 10 minutos. ¿Y cuál es el objetivo de esta fase? El objetivo de esta fase realmente es resumir qué es lo que ha pasado a lo largo de la entrevista, revisar si hay la posibilidad de una siguiente reunión, de un siguiente encuentro, cuáles pueden ser las acciones o tareas futuras. Por ejemplo, en otras entrevistas que estuvimos con sus compañeros la semana anterior, las personas que asumieron los roles de entrevistado mostraban mucha necesidad de que haga algo, un psicólogo, qué tareas me deja, en fin. Entonces, aquí el propósito, que si bien, digamos, para este ejercicio pedagógico era la construcción de la entrevista y de estar preparados, de estudiar el caso, pero adicionalmente es importante no solamente es esa parte, sino también haber alcanzado a revisar el tema, ¿sí? Porque ustedes hubieran podido complementar el encuentro con algunos ejercicios sencillos para las personas o en este caso, para la persona con la cual ustedes estaban conversando. En una de las entrevistas tuvimos que el psicólogo le estaba brindando un ejercicio de caminar, un ejercicio de respiración, un ejercicio de escritura. Entonces son elementos que van a aportar mientras se logra continuar con los encuentros y la persona se va a llevar también tareas que le van a permitir, en este caso, llevar el tema que está viviendo y poder empezar también a elaborarlo y a direccionar y a canalizar. Entonces, ahí entra en esa fase final esas tareas futuras. Así mismo, para esos 80 se aclaran dudas, se hacen algunos comentarios y ahí eso nos va permitiendo que vayamos encauzando ese cierre o esa despedida para finalizar ¿qué? Para finalizar la entrevista de una manera